Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a este espacio de miércoles de sostén propio, donde estamos estudiando, estamos conociendo ¿qué es el sostén propio? ¿Será que la Biblia nos habla del sostén propio? ¿Será que el espíritu de profecía nos habla del sostén propio? ¿Por qué será que la iglesia conoce muy poco del sostén propio? Pues en este día vamos a estar estudiando a través de la Biblia, a través del don de profecía, a los primeros obreros de sostén propio, que nos muestra y nos enseña la Biblia acerca de estos primeros obreros que trabajaron y se esforzaron bajo la dirección del Espíritu Santo en la proclamación y el anuncio del Evangelio. Por eso los invitamos a que nos acompañen durante esta transmisión para que podamos estudiar juntos cómo es que trabajaban y quiénes eran estos primeros obreros de sostén propio en el Nuevo Testamento. Los vamos a invitar a que nos acompañen de rodillas para buscar juntos en oración la palabra del Señor y así podamos comenzar nuestro estudio de esta noche. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, nos postramos en estos momentos de rodillas delante de tu presencia para pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Y así, Señor, podamos conocer tu voluntad, podamos hacerla y podamos, mi Dios, llenarnos de consuelo y de esperanza, de valor y de fuerza para hacer la obra que tú nos has encomendado. Te rogamos, pues, mi Dios Todopoderoso, que nos ayudes, que nos dirijas y que todo sea para tu honra y tu gloria. Todo esto te lo vamos a pedir y suplicar en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice, amén. Amén. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de estos obreros de sostén propio. Encontraremos que las Sagradas Escrituras nos van a mostrar en el libro de el Nuevo Testamento, específicamente encontraremos en el libro de Lucas a los primeros obreros de sostén propio. Y vamos a encontrar una relación entre lo que ocurrió en ese periodo y lo que ocurre en nuestro tiempo actual. Así que vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy para que podamos ver qué es lo que la palabra del Señor nos muestra. Así que abriremos las Sagradas Escrituras y vamos a mirar en el Evangelio de Lucas. Abriremos la palabra de Dios y nos moveremos al Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y el versículo 5.
Aquí vamos a encontrar a los primeros obreros de sostén propio en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor: hubo en los días de Herodes, en los tiempos de esa cuarta bestia de Daniel, capítulo 7, que es la bestia terrible y espantosa, esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En los días de ese periodo de esta cuarta bestia, a la cual estaba gobernando Herodes, dice la Biblia que va a aparecer un movimiento de obreros de sostén propio. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí encontramos, hermanos, a un hombre. Este hombre es Zacarías. Zacarías era sacerdote del templo. Es decir, Zacarías estaba trabajando para la denominación de su tiempo. Zacarías estaba trabajando en el templo, lo que hoy en día podríamos llamar la organización. La Biblia dice que Zacarías tenía una esposa que se llamaba Elizabeth. Ambos estaban en la organización de su tiempo y estaban trabajando en la organización. Pero vamos a mirar cómo se le aparece un ángel. Vamos a leer en el versículo 13, Lucas capítulo 1 y el versículo 13, dice la Biblia: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aquí encontramos a Zacarías y a Elizabeth, que están representando la organización de su tiempo, y estos miembros de esta organización van a tener un hijo. Su nombre va a ser llamado Juan. Cuando nosotros seguimos avanzando en el versículo 14, dice la Biblia: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Aquí encontramos una hermosa lección, porque muchos se van a alegrar del nacimiento de Juan y de la obra que Juan va a realizar. Y encontramos también en el Nuevo Testamento que estamos leyendo el nacimiento en el Nuevo Testamento de la obra de sostén propio. Estamos mirando el nacimiento de el primer hombre, el primer obrero de sostén propio. Y el ángel nos está mostrando que se va a regocijar la gente por su nacimiento, por su obra, por su manera de trabajar, por el mensaje que va a dar, y porque va a realizar una obra que el mismo Lucas, inspirado por Dios, nos dice en el versículo 15: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra,
dice la Biblia, no beberá vino ni sidra. Encontraremos que este obrero de sostén propio va no solamente a ser obrero de sostén propio, sino que también va a guardar y enseñar la reforma pro salud, porque aquí estamos mirando las especificaciones que el ángel le está dando a los padres de Juan, que le tienen que enseñar la reforma pro salud, le tienen que enseñar un estilo de vida diferente de la organización de su tiempo. Para eso, cuando ustedes miran, estamos mirando la obra de los padres de Juan, que ellos van ahora a tener que preparar a un joven, a un hijo en el sostén propio. Y para eso sus padres tienen que hacerse de sostén propio para enseñarle a Juan a cómo trabajar, a cómo vivir, a cómo caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, porque aquí mismo lo dice, porque será grande delante de Dios. Juan, no beberá vino ni sidra. Juan, y será lleno del Espíritu Santo. Juan va a ser lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Encontramos que Juan, quien está representando una manera de trabajar diferente de lo que trabajaba o de lo que trabaja la organización de su tiempo, tiene que aprenderlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Miren qué más sigue diciendo la Biblia. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Aquí encontramos que Juan va a predicar a muchos. ¿Y a quiénes les va a predicar Juan? Juan en primera instancia le va a predicar a los de su casa, al pueblo de Israel. En este tiempo sería que el sostén propio va a enseñar las verdades al pueblo de Israel que ha abandonado. Por eso estamos leyendo, e irá que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y leemos en el versículo 17 la obra que va a hacer Juan, dice la Biblia, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por eso cuando encontramos el sostén propio en la obra que hacen estos obreros bajo la dirección del Espíritu Santo, es anunciar la venida del Señor. Son los que van a preparar el camino del Señor y van a preparar a un pueblo que esté bien preparado, bien firme en la venida del Señor. Esa es la obra de Juan, esa es la obra de el primer obrero de sostén propio en el Nuevo Testamento. Nosotros debemos de saber que Juan estaba obrando en
forma diferente de lo que obraba la organización de su tiempo. Y el Señor Jesús aprobaba la obra de Juan, aprobaba la obra de el sostén propio que estaba realizando Juan el Bautista. Miren lo que dice el libro de Mateo. En Mateo capítulo 11 y el versículo 11 dice la Biblia. Miren lo que dice Jesús de Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Noten que aquí dice entre los que nacen de mujer. Una mujer en profecía representa una iglesia. Ese lo dice en Apocalipsis capítulo 17 y el versículo Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 1. Ahí nos dice lo que representa una mujer. Una mujer es una iglesia. Y en Efesios capítulo 5 también nos dice que una mujer representa una iglesia. Pues aquí nos está diciendo que entre los que nacen de mujer, es decir, entre los que nacen de una iglesia, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, es decir, no se ha levantado otra mayor obra que la obra que va a hacer Juan, que es la obra de sostén propio, para predicar el evangelio, para anunciar el camino de salvación, para preparar el camino del Señor. Cuando nosotros miramos por qué es que Dios levantó a un hombre habiendo tantos hombres entre el pueblo de Israel, habiendo tantos sacerdotes, habiendo tanto rabino, habiendo tanto escriba, habiendo tanto fariseo. ¿Por qué es que el Señor no escogió a uno de la organización para preparar el camino del Señor y tuvo que levantar, tuvo que nacer otro modelo, otra manera de trabajar, de obrar con otro tipo de maestro para preparar el camino del Señor? Porque es que el Señor no escogió a los líderes del pueblo y tuvo que escoger a otro. Miren lo que nos dice la mensajera del Señor, el por qué es que tuvo que escoger el modelo, el método, una manera diferente de trabajar de lo que venía obrando la organización. Dice la mensajera del Señor en la Review and Herald del 12 de junio de 1900. Dice ella: el sacerdocio se había pervertido de tal manera que cuando Cristo declaró que era el Hijo de Dios, Caifás, con fingido horror, rasgó su manto y acusó de blasfemia al Santo de Israel. ¿Cómo estaba el sacerdocio en los tiempos de Juan y de Cristo? El sacerdocio se había pervertido. El sacerdocio estaba corrompido. Por eso es que el Señor no pudo escoger a ninguno de los líderes, dirigentes o incluso miembros de esa organización de su tiempo, porque la organización estaba pervertida. Por eso cuando nosotros miramos en el Evangelio de Mateo, vamos a ir a Mateo,
Miren lo que declaró Juan en el capítulo 3 y el versículo 7, hablándole a los líderes de su tiempo. Dice la palabra de Dios: al ver él, es decir, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos pensaban que por ser el simple hecho de la descendencia de Abraham, ya eran considerados justos, ya eran considerados buenos y que no podían perder la salvación. Sin embargo, de entre estos, Dios no escogió a ninguno de ellos para preparar el camino del Señor. Al contrario, encontramos que Dios tuvo que preparar a través de una familia que tuvo que aprender a conocer el sostén propio y enseñárselo a su hijo. En este caso es Zacarías y Elizabeth, y se lo tuvieron que llevar al desierto, educarlo en el desierto, lejos de las escuelas rabínicas, lejos de las enseñanzas de los teólogos, lejos de la administración de la corporación de su tiempo. Juan tuvo que ser educado, enseñado y a trabajar de una manera diferente de la que estaban trabajando la organización de su tiempo. Y es que la organización, como vimos, estaba pervertida. La mensajera del Señor sigue diciendo en Mensajes Especiales número 102 de 1897, hablando de cómo estaba la organización en el tiempo de Juan. Dice la mensajera: por haber rasgado así su vestidura, eso es cuando Cristo fue llevado ante el Sanedrín, con un fingido celo, el sumo sacerdote podría haber sido procesado ante el Sanedrín. Había hecho precisamente lo que el Señor había ordenado que no se hiciera. Estaba bajo la condenación de Dios, pero pronunció sentencia contra Cristo como blasfemo. Hizo todas sus acciones en relación con Cristo como un juez sacerdotal, como un sumo sacerdote en el ejercicio de sus funciones, pero no lo era por designación de Dios. Fíjense, aquí está el sumo sacerdote haciendo juicio, pero ese puesto que él estaba ocupando, Dios no lo había puesto ahí, el hombre lo había colocado ahí. En los tiempos de Jesús y de Juan el Bautista, se compraban los cargos, se compraban las posiciones. Por eso es que la mensajera del Señor dice que ese lugar que estaba ocupando este sumo sacerdote no era por designación de Dios. El manto sacerdotal que rasgó para impresionar al pueblo con su horror por el pecado de blasfemia, cubría un corazón lleno de impiedad,
actuaba inspirado por Satanás. Noten a un líder del pueblo en los tiempos de Juan. Noten a un líder de la organización en los tiempos de Juan actuando bajo inspiración por Satanás, bajo una suntuosa vestidura sacerdotal. Hoy podríamos decir, bajo una suntuosa vestidura pastoral, estaba cumpliendo la obra del enemigo de Dios. La vestidura rasgada puso fin al sacerdocio de Caifás. Con su propia acción se descalificó para el oficio sacerdotal. Así que aquí encontramos, hermanos, el por qué es que el Señor permitió que Juan el Bautista fuera enseñado fuera de la organización bajo un método diferente de la organización de su tiempo. Y es que ya estaba escrito en la profecía que iba a venir un método diferente. Cuando nosotros vamos al libro de Isaías, en el libro de Isaías capítulo 40 y el versículo 3, encontramos que el profeta Isaías estaba hablando de un método de sostén propio desde su tiempo, los tiempos de Isaías, que vendría en el futuro y que predicaría bajo un modelo diferente del pueblo. Miren lo que dice el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto. Aquí encontramos a alguien que está clamando, a alguien que está predicando, a alguien que está anunciando. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Aquí está la profecía de que el sostén propio prepara el camino para el Salvador en esa segunda venida. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Noten, el profeta Isaías está profetizando bajo la dirección de Dios el nacimiento del sostén propio en el Nuevo Testamento bajo el método diferente de la organización. Encontramos la profecía hacia el sostén propio a través de Juan el Bautista. Este Juan el Bautista trabajó bajo el modelo de sostén propio. Cuando nosotros miramos, dice aquí que él va a preparar el camino a Jehová. Este Jehová del cual habla la Biblia es el mismo que nos habla el libro de Lucas en el capítulo 1. Vamos a ir a Lucas capítulo 1 para ver quién es este Jehová. Y responderemos en el versículo 35, dice la Biblia. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este Hijo de Dios es el mismo el cual Isaías le llama Jehová. Él preparará el camino a Jehová. Es decir, él va a prepararle el camino al Hijo de Dios. Y miraremos que Juan el Bautista, quien era obrero de sostén propio en el Nuevo Testamento, fue quien bautizó
a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 3 y el versículo 16 nos habla de este maravilloso suceso. Dice la Biblia: y Jesús, después que fue bautizado por Juan, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Estamos mirando a un obrero de sostén propio bautizando al Hijo de Dios, a otro obrero que va a trabajar de el mismo modo. Va a ser Cristo un obrero de sostén propio. Y lo que estamos mirando en la pantalla es que estamos viendo el comienzo, el inicio de el segundo obrero de sostén propio en el Nuevo Testamento, que es Cristo Jesús. Jesús también trabajó como obrero de sostén propio y siguió la misma línea en la que fue educado Juan el Bautista, y trabajó bajo el mismo modelo que trabajó Juan el Bautista. Y ambos estaban profetizados en la Biblia que iba a venir un modelo diferente de trabajar para la predicación del evangelio, un modelo diferente de la organización de su tiempo. Ya miramos a Juan el Bautista como el primer obrero de sostén propio, y ahora estamos mirando a el segundo obrero de sostén propio en el Nuevo Testamento. Miren lo que nos dice la mensajera del Señor, hablando de estos primeros obreros de sostén propio en el Nuevo Testamento. Dice la mensajera en la Review and Herald de diciembre 8 de 1885. Dice el don de profecía: todos somos obreros de Dios y todos debemos trabajar con inteligencia, frugalidad y humildad. Hay quienes abarcan demasiado en sus labores y al hacerlo logran poco. Nuestros esfuerzos ahora deben ser más concentrados. Cada golpe debe dar sus frutos. En la actualidad, los labores de nuestros ministros no pueden ser tan inciertas y extensas como para arrojar las semillas de la verdad sobre todas las aguas. Esto se está haciendo ampliamente mediante nuestras publicaciones, pero Dios nos dirige y la razón nos dice que en esta etapa de esta obra y con la condición actual de nuestras finanzas, nuestros ministros deben ser más personales y concisos en sus labores, uniendo la obra a medida que avanza. Y ahora miren lo que va a decir de los primeros obreros de sostén propio. La obra en Europa, como en América, ha tenido que comenzar pequeña, así como comenzó la obra de Juan y la obra de Jesús. Pero incluso aquí puede manejarse de modo que se vuelva autosuficiente, es decir, de sostén propio. Un gran medio por el cual esto puede lograrse será por los esfuerzos bien dirigidos de aquellos que ya están en la verdad para traer a otros que serán una fortaleza y un apoyo para la obra. Aquí estamos mirando la obra de Zacarías. Zacarías ya estaba en la verdad
conoció el sostén propio y ahora trabajó bajo ese modelo y le enseñó a su hijo Juan el Bautista para que trabajara bajo el modelo de sostén propio en su tiempo. Y luego miren lo que dice la mensajera. Esta fue la forma en que se estableció la iglesia cristiana. Cristo primero seleccionó a unas pocas personas y les pidió que lo siguieran. Entonces fueron en busca de sus parientes y conocidos y los trajeron a Cristo. Así es como debemos trabajar. Noten que nos está diciendo la mensajera del Señor que la obra cristiana o la iglesia cristiana comenzó y se estableció bajo el método de sostén propio. Así como trabajó Juan el Bautista y así como trabajó Cristo, que eran obreros de sostén propio, eran obreros autosuficientes. Por eso encontramos aquí que la iglesia cristiana comenzó bajo el modelo de sostén propio. Esto no es algo nuevo, esto no es algo desconocido. La Biblia lo enseña y el espíritu de profecía lo confirma, de que la iglesia cristiana comenzó bajo el modelo de sostén propio y comenzó en las reuniones que se hacían en casas. Comenzó bajo la dirección de estos obreros que se preparaban y estudiaban las escrituras en sus hogares. Cuando ustedes leen en el deseado de todas las gentes, que ese va a ser nuestro estudio para la próxima semana, es que estos primeros obreros de sostén propio no se educaron en las escuelas rabínicas, es decir, no se educaron y no fueron enseñados en las escuelas de teología de su tiempo. Estos obreros se autoenseñaban bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es parte del autosostenimiento. Eso es parte del sostén propio. Encontraremos que ni Juan ni Jesús fueron a las escuelas rabínicas, ni los apóstoles, ni los diáconos que fueron escogidos después fueron a las escuelas rabínicas. Ellos fueron enseñados directamente por Dios a través de las escrituras de su tiempo. ¿Dónde es que ellos estudiaban? Ellos estudiaban en sus hogares y luego en las reuniones, en las casas, esas casas, iglesias de sostén propio, ahí se reunían y ahí predicaban la palabra que el Espíritu Santo les había enseñado. Por eso nosotros miramos que el sostén propio no es nuevo, es algo que el Señor lo ha dejado hace tiempo atrás. Vamos a seguir mirando lo que dice las Sagradas Escrituras de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que otro obrero que fue de sostén propio fue el apóstol Pablo. Miren lo que nos dice Primera de Corintios.
En Primera de Corintios capítulo 9 y el versículo 13, hablando de Pablo, dice la Biblia: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Versículo 14. Aquí está hablando de los que trabajan en las cosas sagradas. Dice la Biblia: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Aquí está Pablo como el obrero de sostén propio en el Nuevo Testamento. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Versículo 16 dice la Biblia: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Qué hacía Pablo? Anunciaba el Evangelio, predicaba el Evangelio, era un obrero. Pero miren lo que dice, qué tipo de obrero era: porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y en el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Cuando vamos a segunda de Tesalonicenses, encontraremos en el capítulo 3 y el versículo 8 cómo es que vivía el apóstol Pablo en su ministerio. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Aquí encontramos a Pablo, que Pablo era un obrero de sostén propio. Y vamos a mirar que tanto Juan, quien es el primer obrero en el Nuevo Testamento que trabajó como obrero de sostén propio y que fue enseñado por sus padres a trabajar bajo este modelo, y encontramos a Cristo, quien también fue obrero de sostén propio y enseñado por su padre terrenal, por así decirlo, por José el carpintero, y se enseñó a tener un oficio. Encontramos que él fue obrero de sostén propio, y ahora estamos mirando que Pablo también fue un obrero de sostén propio. Miren lo que dice la mensajera del Señor en el libro de El Ministerio de Curación. Dice el don de profecía: en muchas partes pueden trabajar con éxito misioneros de sostén propio. Fue como misionero de sostén propio que el apóstol Pablo trabajó al esparcir el conocimiento de Cristo por todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Encontramos aquí, apreciados hermanos, que Pablo fue un obrero de sostén propio. Y aquí podemos sacar dos principios importantes. Primero, que Pablo esparció el evangelio como misionero de sostén propio, y que Dios utilizó este método de trabajo para establecer la iglesia cristiana. Y podemos ver que Dios
aprueba el sostén propio, pues es el método por el cual obró Juan, obró Cristo, obraron los discípulos y ahora está obrando Pablo. Por eso el sostén propio no es nuevo. Lo único que pasa es que en la corporación, en la organización actual, los líderes, así como los fariseos, que no estaban de acuerdo con el método que trabajaban estos hijos de Dios, hoy en la actualidad de igual manera. La corporación no quiere dar a conocer este método de trabajo porque en este método de trabajo del sostén propio, los hombres se dejan dirigir por el Espíritu Santo y no por las órdenes de los hombres. Encontramos también otra lección aquí, que tú y yo podemos ser parte y podemos trabajar con éxito bajo el modelo de sostén propio. Y que bajo el modelo de sostén propio podemos predicar el evangelio en diferentes partes, expandir este evangelio, porque es aprobado por Dios. Vamos a mirar a otro obrero de sostén propio, y eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Vamos a buscar en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Y leeremos en el versículo 3, Hechos 6:3. Miren lo que dice la Biblia. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Prócoro, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Encontramos aquí a estos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, y uno de ellos le habló un ángel, así como un ángel le habló a Zacarías, así como un ángel le habló a María, así como un ángel le habló a José. Ahora un ángel le va a hablar a Felipe, y dice en Hechos capítulo 8, y ahora el versículo 5. Hechos capítulo 8 y el versículo 5 dice la Biblia: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba
a Cristo. Dice el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Vamos a leer ahora hablando de Felipe, en el versículo 26. Miren lo que dice. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, Felipe, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27, dice la Biblia, entonces él se levantó y fue. Fíjense que Felipe está siguiendo la orden directa de Dios, la orden de un ángel. Es decir, Felipe, quien es de sostén propio, está siguiendo la dirección de Dios. Se está moviendo bajo la dirección del Espíritu Santo, no bajo las órdenes de un hombre, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros vemos, vamos a colocar aquí una cita de la mensajera del Señor, hablando en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos dice, hablando acerca de Felipe, miren lo que dice, aquí se las pongo. Hablando de Felipe, y miren lo que nos exhorta la mensajera del Señor. Dice, en Hechos de los Apóstoles, página 109. Este etíope, al cual Felipe le dio el mensaje, representa una clase numerosa que necesita ser enseñada por misioneros como Felipe. Aquí vemos, Felipe es un misionero, es un obrero de sostén propio. Hombres que escuchen la voz de Dios y vayan a donde Él los envíe. Por eso el sostén propio se dirige bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay muchos que leen las Escrituras y no pueden comprender su verdadero significado. En todo el mundo, hombres y mujeres miran ansiosamente al cielo. Oraciones, lágrimas y preguntas surgen de almas que anhelan luz, gracia y el Espíritu Santo. Así como el etíope que estaba orando y estaba pidiéndole a Dios que alguien viniera a enseñarle lo que el profeta Isaías estaba diciendo y lo que él estaba leyendo. Él quería saber, conocer lo que Isaías había declarado. Y es ahí donde entran los obreros de sostén propio. Muchos están al borde del reino, esperando solamente ser recogidos. Un ángel literal, guió a Felipe hasta él que buscaba luz, es decir, hasta el etíope, y estaba listo para recibir el evangelio. Y hoy los ángeles
guiarán los pasos de aquellos obreros que permitan que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. Miren lo que sigue diciendo. El ángel enviado a Felipe podría haber hecho él mismo la obra por el etíope, pero esa no es la manera de trabajar de Dios. Es su plan que los hombres trabajen por sus semejantes. Aquí encontramos a este etíope que estaba buscando quien le enseñara las escrituras. Aquí miramos y cómo un obrero de sostén propio fue dirigido hasta el etíope para que le enseñara las escrituras. Por eso vemos que la mensajera del Señor nos dice que en muchas partes pueden trabajar con éxito misioneros de sostén propio. Y luego dice, fue como misionero de sostén propio que el apóstol Pablo trabajó. No solamente el apóstol Pablo, sino también Juan, Jesús, Felipe, los apóstoles. Y trabajaron bajo ese modelo de sostén propio para esparcir el conocimiento de Cristo por todo el mundo. Por eso, mis apreciados hermanos, cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras, el sostén propio está en toda la Biblia. Encontramos que el sostén propio siempre ha servido para levantar la obra. Así fue como comenzó el cristianismo, bajo este modelo de sostén propio, bajo misioneros de sostén propio, bajo obreros que fueron instruidos y enseñados por el Espíritu Santo en sus hogares. Estos hombres, este va a ser nuestro próximo estudio la próxima semana. ¿Dónde es que estos obreros de sostén propio recibieron la educación del evangelio para predicarlo a los moradores de la tierra? Y miraremos que estos primeros obreros de sostén propio no fueron a las escuelas de teología de los rabinos. Estos fueron enseñados directamente por Dios. Tenemos un ejemplo. En el movimiento milerita también comenzó bajo el modelo de sostén propio, porque las iglesias, Dios sabía que las iglesias iban a rechazar los mensajes. Dios sabía que las organizaciones iban a rechazar el mensaje. Así como cuando la Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, vamos a leerlo, rechazaron el mensaje y rechazaron al mensajero. La Biblia dice en Juan, en el capítulo 1 y el versículo 11, hablando de la organización de su tiempo, dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso tuvo que trabajar bajo los primeros obreros de sostén propio en el Nuevo Testamento. En el tiempo de la proclamación del mensaje del primer y segundo ángel, Dios tuvo que hacerlo bajo el modelo de obreros de sostén propio, porque Dios sabía exactamente que las iglesias, las organizaciones de ese tiempo iban a rechazar el mensaje del primero, del segundo
y posteriormente el mensaje del tercer ángel y se convertirían en Babilonia. Y tuvo que usar a obreros de sostén propio para dar el mensaje del primero y del segundo ángel. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 10, donde se iba a cumplir la profecía. Y el versículo 1, Apocalipsis 10:1, dice la Biblia: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y luego miren lo que hace. Versículo 3. Y clamó a gran voz. Aquí está la predicación del mensaje del primero y del segundo ángel. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, es decir, cuando hubo predicado, 7 truenos emitieron sus voces. Este gran clamor, o como se conoce, el clamor de medianoche, bajo el movimiento millerita, fue dado bajo el método de sostén propio por obreros de sostén propio. Entre los primeros obreros del movimiento encontramos a el hermano William Miller. Él era un obrero de sostén propio. Y miren lo que nos dice la mensajera del Señor. Al empezar a estudiar Miller las escrituras, ¿cómo lo hizo? Para probar que son una revelación de Dios, Miller no tenía al principio la menor idea de que llegaría a la conclusión a que había llegado. Apenas podía él mismo creer en los resultados de su investigación. ¿Dónde es que estudió Miller las Sagradas Escrituras? Si ustedes se dan cuenta, aquí mismo dice que Miller estudiaba en su hogar, en su finca, y que Miller estudiaba en su hogar e investigaba por él mismo las escrituras, y el Espíritu Santo lo guiaba. ¿Dónde es que estudiaba Juan el Bautista? Juan el Bautista estudiaba en su hogar, en los lugares solitarios. ¿Dónde estudió Jesús? Jesús estudiaba en su hogar, en los lugares solitarios. ¿Dónde estudiaron los apóstoles, los diáconos? En sus hogares. Ninguno de ellos, como Miller, fue a una escuela de teología. Y podemos mirar que un obrero de sostén propio puede ser enseñado directamente por Dios si se deja enseñar por Dios. Y miren cómo Miller llegó a la comprensión de las Escrituras. Pero la evidencia de la Escritura era demasiado clara y concluyente para rechazarla. Sigue diciendo la mensajera: había dedicado 2 años al estudio de la Biblia. ¿Dónde estudiaba él la Biblia? En su hogar. Él hacía las investigaciones. Cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo,
el deber de hacer conocer a otros lo que él creía, estar tan claramente enseñado en las Escrituras, se le impuso entonces con nueva fuerza. Y ahora miren dónde comenzó la obra del movimiento del clamor de medianoche. Empezó a presentar sus ideas en privado, siempre que se le ofrecía la oportunidad. ¿Dónde se llevaban a cabo estas reuniones? En las casas, donde comenzaron a predicar el evangelio los obreros de sostén propio, en las casas. A estas casas se les llamaban casas iglesias, porque ahí se predicaban, ahí se reunía la iglesia. Luego sigue diciendo, rogando que algún ministro sintiese la fuerza de ellas y se dedicase a proclamarlas, pero no podía librarse de la convicción de que tenía un deber personal que cumplir, dando la advertencia. Aquí está la obra personal de un obrero de sostén propio. De continuo se presentaban a su mente las palabras: anda y anúncialo al mundo, su sangre demandaré de tu mano. Esperó 9 años y la carga continuaba pesando sobre su alma, hasta que en 1831 expuso por primera vez en público las razones de su fe. Ahí encontramos que este obrero de sostén propio, Miller, quien había sido educado en su hogar, en su finca, y había sido educado bajo la dirección del Espíritu Santo, ahora esa obra que había empezado pequeña se empezó a expandir, a crecer. Encontramos pues que el mensaje del primero y del segundo ángel, como decía la palabra del Señor, que tenía que ser predicada, comenzó bajo la dirección y el método de el sostén propio. Por eso, apreciados hermanos, el sostén propio no es algo nuevo. Es algo que está marcado ahí en las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice la mensajera del Señor acerca de el sostén propio de Miller. En 1833 Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que lo autorizaba para predicar. Además, un buen número de los ministros de su denominación aprobaban su obra. Y con su sanción formal, él prosiguió sus labores. Y ahora miren cómo suministraba Miller la predicación del Evangelio. Viajaba y predicaba sin descanso. Si bien sus labores personales se limitaban principalmente a los estados del este y el centro de Norteamérica. Durante varios años, Miller sufragó él mismo todos sus gastos de su bolsillo, y ni aún más tarde se le costearon nunca por completo los gastos de viaje a los puntos a donde se lo invitaba. De modo que, lejos de reportarle provecho pecuniario, sus labores públicas constituían un pesado gravamen para su fortuna particular, que fue menguando durante ese periodo de su vida. Así que Miller era un obrero de sostén propio.
Por eso, apreciados hermanos, cuando nosotros vemos la obra de sostén propio no es nueva. Los obreros de sostén propio no es nuevo. La iglesia cristiana comenzó con obreros de sostén propio. El movimiento, el periodo del mensaje del primero y segundo, después del chasco de 1844, el remanente, ese remanente que quedó, comenzó la iglesia nuevamente bajo el mismo método de sostén propio. James White era obrero de sostén propio en los comienzos. Elena White era una obrera de sostén propio. José Bates era un obrero de sostén propio. John Nevis Andrews era un obrero de sostén propio. La iglesia remanente comenzó así como comenzó el cristianismo. La iglesia remanente comenzó así como comenzó el periodo del mensaje del primero y del segundo ángel. La predicación de el clamor de medianoche se dio bajo la proclamación de obreros de sostén propio. Y ahora les hago la pregunta: ¿cómo creen ustedes que va a ser proclamado el mensaje de Apocalipsis 18:1? Vamos a leerlo en las Escrituras. Dice Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esta proclamación del cuarto ángel va a ser bajo el modelo y método de obreros de sostén propio. La mensajera del Señor nos va a resumir cómo Dios ha trabajado en todo el tiempo de su proclamación del Evangelio. Dice la mensajera del Señor, y dice el hermano Sutherland también en el libro de la ciencia de la verdadera educación y el conflicto de los siglos, dice que el carácter necesario para el fuerte pregón será similar a el del clamor de medianoche. Ese clamor de medianoche se dio bajo el método de sostén propio. ¿Y cómo será proclamado el mensaje del tercer ángel? También va a ser proclamado bajo el método del sostén propio. ¿Por qué? Porque así como en los tiempos de Juan, la organización de su tiempo estaba corrompida y pervertida, y así como en los tiempos de Guillermo Miller, las organizaciones estaban pervertidas y corrompidas, así será también en nuestro tiempo. La organización actual está pervertida y corrompida. ¿Y por quiénes va a ser predicado el mensaje del tercer ángel? Miren lo que dice la mensajera del Señor. Cuando llegue el tiempo de hacerlo, el de predicar ese fuerte pregón del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conductos de humildes instrumentos. Sí, así como Juan el Bautista, así como obró por medio de Cristo, así como obró por medio de los apóstoles, así como obró por medio de Pablo, así como obró por medio de los 7 diáconos. Miren cómo van a ser enseñados estos conductos humildes, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros, noten qué título le da, los obreros, obreros de sostén propio,
obreros que se van a dejar dirigir por el Espíritu Santo, que van a ser enseñados por el Espíritu Santo, que van a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tengo la plena seguridad que a estos obreros se le van a aparecer los ángeles del Señor, así como se le apareció a los primeros cristianos, y los van a guiar para donde van a hacer su obra, la obra divina de Dios. Dice la mensajera del Señor, los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Vemos aquí cómo es que fueron educados Juan, Jesús, los apóstoles, Pablo, los diáconos. Estos hombres no fueron educados en las escuelas rabínicas, sino que fueron educados en la escuela de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Estos hombres van a estudiar la Biblia en sus hogares, van a estudiar la Biblia en los lugares solitarios y desiertos. Y ahí el Espíritu Santo los guiará a la verdad. Aquí la mensajera del Señor dice que estos obreros que van a predicar el mensaje del tercer ángel, el conocimiento no viene de las escuelas de teología, de los institutos de enseñanza. Dice que el conocimiento viene de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso miren lo que dice: habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Va a ser Dios el que va a inspirarlos a declarar el mensaje. Va a ser Dios el que los va a guiar, el que les va a enseñar, y el que, así como le dijo a Jeremías, yo pondré mis palabras en tu boca. No tengas miedo, porque yo iré delante de ti. Por eso miramos y finalizaremos con esas palabras en el libro de Jeremías, hablando de lo que Dios le dijo a este obrero. Jeremías capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 1 las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Aquí encontramos una misma similitud de lo que le ocurrió a Zacarías con Juan el Bautista. Hilcías era un sacerdote del templo, pero Jeremías no trabajó para la organización de su tiempo. Jeremías trabajó para Dios. Jeremías no trabajó en el templo. Jeremías trabajó como un obrero de sostén propio, independiente de la organización de su tiempo. Versículo 2 dice la Biblia: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Dice aquí en el versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Versículo 6 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Versículo 7 dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú,
y dirás todo lo que te mande. Versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vemos, apreciados hermanos, que la obra de sostén propio no es algo nuevo. Está en todas las escrituras y Dios siempre ha trabajado y ha aprobado esta obra. Lastimosamente, hoy en día, los ministros de la organización no quieren hablar del método de sostén propio. Lastimosamente, el pueblo, el Israel espiritual, no sabe nada del sostén propio. Sin embargo, ahí está profetizado que el mensaje del tercer ángel se va a dar bajo el método de obreros de sostén propio. Eso nos lleva a la conclusión que el ángel va a dar el mensaje, que hay un método por el cual se tiene que trabajar en este tiempo. Así como el ángel fue a Zacarías y fue con Elizabeth para educar a Juan en este modelo, así de igual manera, hoy el ángel está proclamando el modelo del sostén propio para preparar a estos obreros que van a dar el fuerte pregón. Y el Señor quiere utilizarte en este método, en este modelo. Solamente te tienes que dejar guiar por el Santo Espíritu de Dios. Tienes que escuchar la voz de Dios y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Por eso, en esta noche hemos aprendido quiénes fueron los primeros obreros de sostén propio en el Nuevo Testamento. Y no es algo nuevo. Ahí está en las Sagradas Escrituras y ahí está en el don del Espíritu de profecía. Vamos a finalizar con una palabra de oración y vamos a terminar con este hermoso himno que dice, Cristo está buscando obreros hoy. Vamos a finalizar, apreciados hermanos, con esta presentación. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Hoy hemos estudiado cómo el método de sostén propio es el que usted ha utilizado a través de tus obreros de antaño. Hemos mirado cómo Juan el Bautista fue enseñado por sus padres bajo este modelo. Hemos mirado cómo Jesús trabajó bajo este modelo. Los apóstoles, los diáconos, el mismo Pablo, trabajaron bajo este modelo. Y hoy en día, la organización poco habla de este movimiento de sostén propio. Sin embargo, tu palabra ha profetizado que el mensaje del tercer ángel bajo el fuerte pregón será predicado bajo obreros de sostén propio. Ayúdanos, Señor, a enlistarnos en este ejército de obreros
para predicar tu mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ayúdanos, Señor, a obedecerte a ti antes que a los hombres. Ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar antes que a todo. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu mandato. Ayúdanos a establecer iglesias en los hogares. Ayúdanos a llevar el evangelio a todo aquel que lo necesita. Lo único que necesitamos es tu presencia y aprender a depender de ti. Gracias, Señor, porque tú has prometido, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos en este estudio, y también aquellos que van a mirar este estudio después, los invitamos a que sean obreros de sostén propio para el Señor. Que el Señor les bendiga grandemente.